Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video. Entonces les voy a estar hablando sobre cómo eliminar el estrés, cómo eliminar el vivir estresado por todas esas cosas que pasamos en nuestro día a día y cómo a través de este video de lo que te voy a explicar, cómo yo he podido aprender a cómo tratar de que las situaciones adversas, situaciones que pasan en nuestro día a día no me afecten y que pueda suprimir ese sentimiento negativo, el vivir estresado y cómo neutralizarlo para que obviamente pueda enfocar mi energía en cosas más productivas y cómo sobresalir en cualquier cosa que me quiera proponer. Entonces, te voy a explicar eso en este video, así que si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, que compartas este contenido a más personas para crecer esta comunidad que no es solamente mía, es de todos ustedes, de lo que les comparto aquí, de las cosas que me han ayudado a ser mi mejor versión, porque tienes que entender que el propósito de este canal es que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo, porque cuando tú eres tu mejor versión vas a sobresalir y vas a ser exitoso en cualquier área de tu vida, en lo que tú te quieras dedicar vas a sobresalir por encima de los demás. ¿Por qué? Porque realmente para ser exitoso o para mejorar o para ser resaltar por encima de la mayoría de las personas realmente es muy sencillo, porque como lo dije en otros videos, para la excelencia no hay competencia. Entonces el propósito de este canal es que tú te conviertas en tu mejor versión, porque hagas lo que tú hagas, si tú eres tu mejor versión te aseguro que te va a ir mejor que la gran mayoría de las personas, ya sea que tengas un negocio físico o que tengas un negocio digital o haga lo que sea que hagas, tengas tu profesión, tú vas a sobresalir por encima de los demás, tú vas a resaltar por encima de los demás si tú eres tu mejor versión, porque no se trata tanto del modelo de negocio, sino de quién eres como persona, de lo que haces día a día, porque eso es lo que va a dictar tu progreso o tu fracaso. Entonces, lo primero es que entiendas que por qué nos estresamos día a día. Y es que lastimosamente vivimos en una sociedad en la que se ha normalizado tanto el hecho de estar estresado que ya lo vemos como algo normal. Lo vemos como algo normal, que vivimos estresados por un montón de cosas que pasan en nuestro día a día. Y tienes que entender que primero es que esas situaciones que tanto te agobian, tanto te estresan, la mayoría, por no decir el 100% o casi todas, son cosas que primero tú no provocaste. Es decir, la mayoría de cosas que la gente se estresa son cosas que ellos no crearon. Por ejemplo, tú no provocaste el tráfico de tu ciudad, tú no provocaste el llegar tarde a un trabajo, tú no provocaste el tener un jefe que no te trata bien, o tener un compañero que no te trata bien, o, o el tema, la crisis económica, o la política, o todo ese tipo de cosas que tú no provocaste, pero que igual te generan ese estrés. ¿Y por qué te generas ese estrés? Por los hábitos que has venido teniendo, por las cosas que haces día a día. Entonces, lo primero es que entiendas que todas esas cosas negativas tú no las provocaste. Y precisamente eso es también la parte buena de todo esto. Y es que tú puedes preguntarte, pero es que yo no provoqué todas esas cosas. Precisamente por eso es algo bueno, porque como tú no las provocaste, tú no las puedes cambiar. Entonces, ¿por qué te estresas de algo que tú no provocaste y que tú no puedes cambiar? Pero si te enfocas en las cosas que tú puedes controlar, es decir, que cosas que tú provocaste y que en consecuencia tú puedes cambiar, como por ejemplo tu reacción frente a un problema, o las cosas que dices a otra persona porque estabas estresado, dijiste algo que no debías. Entonces, cuando empiezas a controlar o empiezas a entender las cosas que dices a las demás personas o tu reacción frente a un determinado problema, cuando empiezas a controlar eso y empiezas a mostrar tu mejor versión, empiezas a dar la mejor respuesta o la mejor solución posible a un problema, es cuando empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque el primer paso que quiero que entiendas es que no puedes evitar los problemas. La mayoría de la gente quiere evitar los problemas, la mayoría de la gente no quiere tener problemas, y eso es sencillamente imposible. Nunca vas a evitar los problemas porque siempre vas a tener problemas, sin importar dónde vivas, cuánto dinero tengas, hagas lo que hagas, tengas el proyecto que tengas, siempre vas a tener una situación adversa, un reto. Y un tip adicional, quiero que reemplaces la palabra problema por la palabra desafío. ¿Por qué? Porque cuando tú
dices la palabra problema le das una connotación negativa. Y cuando le das una connotación negativa le estás dando más poder a ese problema del que te das a ti mismo para intentar solucionar ese problema. Entonces cuando tú dices la palabra, por ejemplo, desafío, es que estás atravesando una situación difícil, una situación adversa, pero que puedes superar y que vas a superar. ¿Por qué? Porque cuando tú le das esa connotación diferente, desafío de una prueba, es que al igual que en un examen que hiciste en el colegio, cuando tú tenías un examen, tú podías pasar o podías perder. ¿Qué influía en si estudiabas o no para el examen? Si tú estudiabas para esa prueba, la pasabas. Si tú no estudiabas para esa prueba, lo más probable es que no la pasabas. Entonces, empieza a ver las cosas de esa manera. Empieza a ver las cosas adversas como un desafío, como una situación que te está poniendo a prueba en todos los aspectos, en tu carácter, en tu personalidad, en quién eres como persona. Son pruebas que la vida te está poniendo y que te pone como un examen para determinar si tú realmente eres una persona productiva, una persona que maneja bien sus emociones o que deja que esos problemas lo dominen a él. Y si tú dejas que los problemas te dominen, estás condenado a ser una persona mediocre, porque realmente, como te dije, los problemas nunca van a dejar de aparecer, siempre van a aparecer sin importar lo que tú hagas o lo que tú te dediques. Entonces la clave no es en evitar los problemas, sino en cómo yo afronto ese problema de tal manera que pueda solucionarlo sin importar lo que cueste. Entonces, cuando tú empiezas a pensar así, empiezas a entender que los problemas nunca los vas a poder evitar, pero que lo que sí puedes es afrontar ese problema siendo tu mejor versión y solucionando ese problema, es cuando empiezas a crecer. Entonces, empieza a operar de esta forma, porque empezando a operar así vas a empezar a eliminar el estrés, eliminar el quejarte. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tomar el control de tu vida. Cuando empiezas a darle más poder a ti mismo para solucionar un problema, en vez de quejarte de ese problema, de estresarte por ese problema que muchas veces tú no provocaste o que puede que hayas provocado, pero te enfocas tanto en sentirte estresado, y el estrés te hace bloquear la mente con respecto a cómo solucionar ese problema o cómo hacer que esa situación no me afecte de esa manera en la cual te está afectando. Entonces, por ejemplo, si tú vives estresado por el tráfico de tu ciudad y te estresas constantemente, primero tú no provocaste el tráfico. Entonces, ¿por qué te estresas de algo que tú no has provocado? Entonces, en vez de estresarte porque hay tráfico en tu ciudad que tú no lo has provocado y tú no lo puedes cambiar porque tú no lo provocaste, entonces enfócate en qué puedo controlar yo. Listo, ¿qué puedo controlar? Puedo irme por una ruta alterna, puedo salir un poco más temprano. Entonces, cuando empiezas a pensar en ese tipo de cosas, empiezas a pensar en soluciones, el nivel de estrés empieza a bajar porque empiezas a tomar control. Es decir, tú empiezas a controlar tus emociones, empiezas a controlar tu vida y no tus emociones te están controlando a ti. Porque, no, porque el estrés se provoca porque tus emociones te están controlando a ti. Entonces empieza a trabajar en esto, empieza a controlar tú tus emociones y no tus emociones a ti. Y empieza a buscarle siempre soluciones a un problema y verás como los niveles de estrés y los niveles de queja, de estar juzgando todo, empiezan a disminuir con el paso del tiempo. Obvio, esto es un proceso, es algo que no se consigue de la noche a la mañana, sobre todo si llevas 10, 20, 30, 40 años, los que sean, quejándote, viéndote estresado de muchas cosas. Entonces, eso es un proceso, pero con el tiempo vas a empezar a notar que la mayoría de cosas negativas que tenías y las cosas positivas gradualmente empiezan a bajar las emociones negativas y el estrés, y gradualmente va a ir subiendo las emociones positivas, y en consecuencia vas a empezar a vivir una vida mucho más satisfactoria, una vida mucho más gratificante. ¿Por qué? Porque sientes que tienes el control de tu vida, porque pase lo que pase, no te vas a sentir estresado, porque tu enfoque no va a ser el quejarte ni el estresarte. Tu enfoque va a ser en cómo solucionar este problema, este desafío, como te dije, guarda esa palabra, cómo afronto este desafío, esta situación que parece difícil, pero que voy a solucionar. ¿Por qué? Porque yo soy capaz de solucionar cualquier reto, cualquier adversidad. Cuando empiezas a pensar así, el estrés empieza a eliminar unos tips importantes para eliminar el estrés. Y es lo primero, lo que te dices cada mañana. Si tú cada mañana te despiertas con una actitud negativa, con una actitud de que odias tu jefe, odias el tráfico, odias la economía, odias la política, empiezas con ese sentimiento de odio. Y eso es como una fogata, eso es como tú estar con un pedazo de cartón avivando una
avivando el fuego. Lo que vas a hacer es que aumente. Eso es como echarle gasolina al fuego, lo que hace es crecer el fuego. Entonces, en vez de echarle gasolina, échale agua. Y en términos coloquiales, ¿qué esto qué quiere decir? Que en vez de fortalecer esas situaciones negativas, enfócate en eliminar esas emociones negativas, en suprimirlas. Entonces, en vez de despertarte y estar quejándote de las cosas negativas, enfócate en dar gracias, enfócate en ser agradecido, enfócate porque a lo mejor tienes un trabajo y hay muchas personas que no tienen un trabajo, enfócate en agradecer porque tienes una familia, hay personas que no tienen familia, enfócate que tienes un alimento en tu mesa, hay muchos que no tienen alimento, entonces empieza a dar gracias por todas las cosas que tienes, empieza a sentirte bien, empieza a sentirte agradecido, siéntete feliz porque estás despierto, porque tienes una nueva oportunidad, un nuevo día de dar lo mejor, entonces empieza a decirte cosas bonitas cuando te despiertes, empieza a decirte cosas poderosas, empieza a decirte que hoy va a ser un gran día, que vas a dar lo mejor, que que vas a superar cualquier desafío, cualquier cosa que tú tengas en tu día a día, que tú eres una persona productiva, una persona disciplinada, que tú te sientes bien, que eres una persona alegre, una persona divertida. Cuando empiezas a decirte esto constantemente, vas a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que te empiezas a dar. Entonces, la idea principal la tienes clara y es sentirte bien la mayor parte del tiempo. Cuando tú te sientes bien la mayor parte del tiempo, el estrés va a ir disminuyendo progresivamente. Lo segundo es que tengas mucho cuidado con la información que dejas entrar a tu cabeza. ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, las noticias. El 90% de las noticias son cosas negativas, son cosas que tú no puedes controlar y que tú no puedes cambiar. Y aún así le están dando el poder a eso a que influya en tu vida. Entonces vives preocupado constantemente de un montón de cosas que en su gran mayoría no puedes cambiar. Claro, hay cosas que seguramente pasan y que son adversas y que son difíciles, claro que sí. Pero cuando tú, vuelvo y repito, cuando tú le das poder a esas cosas para que te controlen a ti, no estás dando el enfoque que realmente debe ser y es controlar esas cosas de tal manera que tú puedas buscar una solución. Es decir, cuando tú dejas que esa situación te controle, estás privándote de realmente buscar una solución para que esa situación no te siga estresando. Buscar una alternativa para que sea siempre el que tú tengas el control de tu vida y no tus emociones te dominen a ti. Entonces, elimina tu mente cualquier cosa que sea negatividad. Aléjate de las noticias negativas, de amigos negativos, de ambientes tóxicos. Elimina cualquier cosa que sea negativa porque eso está condicionando tu crecimiento. Entonces, enfócate siempre en las cosas positivas, aléjate de todo lo negativo y el estrés va a ir disminuyendo. Entonces, cuando tú le empiezas a quitar poder al estrés de tu vida, es cuando empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque es soltar esa cuerda del estrés, de lo negativo, del amarrarse de esas cosas. Y en su lugar estás fortaleciendo lo que es tu carácter, tu disciplina, el sentirte bien, el dominar tus emociones. Y de esa manera, con el paso del tiempo y progresivamente, como te dije, vas a ir eliminando lo que son el estrés, el quejarse y las emociones negativas y en su lugar vas a ser una persona mucho más consciente de que todo lo que pasa en tu vida pasa por una razón y que tú, trabajando en ti, tú enfocándote en ser tu mejor versión, vas a solucionar cualquier adversidad y vas a progresar en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, no siendo más, esto ha sido todo en este video, espero te haya gustado, espero hayas entendido que cuando tú te enfocas en ser tu mejor versión, te enfocas en ser más grande que cualquier adversidad, vas a solucionar cualquier cosa, vas a eliminar el estrés y que cuando te enfocas en las soluciones y no en el estarte quejando, es cuando empiezas a ver que tu vida empieza a ser mucho más productiva en cualquier aspecto. Obviamente esto es un proceso, lleva tiempo, pero el mejor paso para empezar, el mejor momento para empezar es hoy. Empieza a implementarlo, así sean cosas pequeñas, pero progresivamente vas a empezar a ver cambios en tu vida. Así sean pequeños, pero siempre vas a empezar a ver cambios. Y si lo haces constantemente, si eres disciplinado, vas a progresar en cualquier área que quieras trabajar en tu vida. Así que no siendo más, espero te haya gustado este video. En la descripción te dejo mi perfil de Instagram para que vean mi proceso diario de cómo trabajo siempre lo que es los hábitos, la disciplina, la mentalidad, de cómo pasé de ser una persona que empezó a emprender en el 2020 totalmente insegura, llena de excusas, de pereza, de mediocridad, y pasé de ser una persona mucho más comprometida con mis metas, con mis sueños, con realmente trabajar siempre en dar lo mejor de mí cada día. Entonces eso es lo que te aporto en estos videos y en mi canal de Instagram también, en mi cuenta. Entonces ahí te la dejo en la descripción
Y nada, cualquier comentario que tengas, déjalo también ahí. Voy a estar leyendo para que en los próximos videos siempre pueda mejorar este contenido y pueda darte la mejor información posible. Obviamente siempre trato de educar, de aprender, de ser mejor persona cada día, porque nunca somos producto terminado, siempre estamos aprendiendo. Entonces siempre trato de dar lo mejor cada video y nada, no sé nomás, espero te haya gustado este video, nos vemos en la próxima. Chao, chao.